Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Rodolfo y esto es ¿Tú qué crees? De Laico a Laico, un espacio de evangelización que quiero compartir contigo y que estoy dedicando especialmente a mis nietos para el día de mañana. Y bueno, estamos reflexionando sobre la confesión y para poder llegar a, al propio sacramento, al corazón del sacramento, pues ya hemos reflexionado sobre el mal, sobre la libertad, y vamos a comenzar entonces a ver en sí ya el pecado. Del mal determinamos que nace de la voluntad del hombre. Entiendas entonces que el hombre no es malo por naturaleza. El mal no es creación de Dios. También vimos la evolución de ese pecado, cómo ha ido evolucionando al paso de los siglos. Aquel mal inconsciente en donde el hombre no se daba cuenta de lo que estaba haciendo, aquel espacio de tiempo, por ejemplo, donde no había mandamientos y por tanto no había pecado. Tenemos después el mal intencionado, en donde ya hay el deseo de hacer daño a otra persona. Y después tenemos el mal que ya en estos tiempos es tomado por bueno, es decir, la perversión absoluta del propio mal. En estos tiempos insisto en que el mal está siendo tomado por bueno. También determinamos que el mal debe quedar superado por el hombre. Y reflexionábamos sobre que Cristo incluso no concentra su mensaje en el mal que hacen las personas. Para él se trata únicamente de hacer el bien. Esta es la fórmula de la salvación. Para Cristo la omisión es un pecado y no hacer el bien es un mal muy grande. El mal es el alejamiento del hombre de Dios. Cómo el hombre se va alejando por su propia voluntad de Dios. Y para hacer el mal, entiéndase, no necesitamos al demonio. Y asimismo entiéndase que para la salvación no se trata únicamente de ser bueno, sino que es necesaria la liturgia. Todo esto lo vamos a ir entendiendo, sobre todo cuando veamos el siguiente sacramento, que será la Eucaristía. La perversión del mal, pues, la perversión del mal nos hace llegar al pecado. Y entienda ese pecado como todo acto humano contrario al orden de Dios. Un acto hecho con plena voluntad y pleno conocimiento de lo que se está haciendo. Bueno, todo esto hemos reflexionado hasta el día de hoy. Hoy vamos a ver entonces el pecado contra el Espíritu Santo. Y antes de ver el pecado contra el Espíritu Santo, vamos a echar un vistazo a los pecados que claman directamente justicia a Dios. Todo esto, por supuesto, que es bíblico. Pero antes, entre el pecado de nuestros primeros padres y el tiempo en que se le dan los mandamientos a Moisés, hay un largo periodo en donde al parecer el hombre se regía únicamente por su ley natural. Había mal, había bien, por supuesto, pero pecado no había. ¿Por qué? Porque no estaban dados los mandamientos, los preceptos de Dios a Moisés. Bueno, el término pecado es de origen bíblico. Eso está claro. Es una transgresión directa a los mandamientos que Dios entregó a Moisés. Y podemos nosotros entender que hay tres definiciones claras para el pecado, que es un dicho, un hecho o un deseo contra Dios. Después tenemos que es alejarse de Dios por propia voluntad. Y por último podemos decir que es directamente un acto contra la ley divina. Los judíos, por supuesto, entienden
que lo bueno es aquello que cumple con su propósito natural, el propósito natural de la creación, y lo malo, aquello que lo interrumpe. Y la única criatura que puede ser esencialmente buena, entiéndase, es el ser humano. Es el hombre mismo, es la única. Y este hombre no es bueno ni es malo por su naturaleza, simplemente decide ser lo uno o lo otro. ¿A través de qué? Primero, de la capacidad de poder elegir en el libre albedrío, y luego a partir de la libertad de los actos que se consuman. El ser humano es la única criatura, pues entiéndase, que tiene libre albedrío. Es la única. Y esto ya nos indica de antemano que cada paso de nuestra vida, cada decisión de nuestra vida, cada pensamiento de nuestra vida está siendo decidido por nosotros mismos. Concluíamos, si no mal recuerdo, el tema pasado en que para salvarte o condenarte es necesario ser libre realmente. Libre realmente. Y reflexionábamos sobre todas las cadenas que tenemos que nos impiden ser libres realmente. Por eso Cristo nos enseña que Él es la verdad, que solo a través de la verdad podemos ser nosotros libres realmente. Pero como estamos distraídos con tantos acontecimientos, con tanta promoción del gusto que se da y del materialismo, pues no nos damos cuenta que en realidad somos presas muchas veces de nosotros mismos. Pero el que tú no te des cuenta porque no quieres, porque no profundizas, no elimina la culpa del pecado que estés cometiendo. Por supuesto que habrá muchos responsables en situaciones de pecado. Un ejemplo, en el aborto, no solo aquella persona que está yendo a abortar, sino el que lo practica, el que lo asiste, el que regula las leyes. Todas estas personas están inmersas dentro del mismo pecado. Así que la libertad es lo que necesitamos para poder salvarnos o condenarnos. Para los judíos, toda transgresión contra la ley bíblica es pecado. Y no me refiero únicamente a los 10 mandamientos, sino que para ellos los 613 preceptos del Pentateuco, los 613 preceptos, para ellos no cumplirlos continúa siendo pecado. Y voy a poner un ejemplo. Para ellos, el poner incienso a diario en el templo, el no poner incienso a diario en el templo es pecado. Hay que no mantener el fuego perpetuo del altar es pecado. No sacar del santuario a los impuros es pecado. No cumplir con los turnos sacerdotales es pecado. Entonces hay que sacrificar al Cordero Pascual. Si no, es pecado, porque Dios dice la Pascua hasta la eternidad. Para ellos se mantiene vigente aquello que dice no entregar tus hijos a Moloc. Ahora, como vemos, muchos de estos preceptos que nuestros hermanos judíos mantienen vigentes como pecado grave incluso, tienen que ver con un templo, con el templo de Jerusalén, que ya no existe. Esto nos lleva a una reflexión. Primero, entender a qué aspira el día de hoy el hermano judío. Aquellos que negaron que Cristo es el Mesías. Ellos aspiran a reconstruir el reino de Israel. Escuchaba yo a alguien, a algún judío en un canal,
de YouTube, cuando se le preguntaba si tenían o no sacerdotes, y ellos dicen, sí, sí hay sacerdotes, porque para ellos el hecho, aunque no haya templo, el hecho de que haya levitas de la descendencia de la tribu de Leví, pues significa que sí tienen sacerdotes. Centran pues ellos mucho su fe todavía en el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos no han reconocido a Cristo como el Mesías. Así que no cumplir con los preceptos del templo es pecado. El fuego, el aceite en el altar, es pecado para ellos. Cristo dejó clara la enseñanza. Dice que Él reconstruirá el templo en 3 días. Pero el punto importante en donde queda claro que el templo de Jerusalén ya quedaba obsoleto con el sacrificio de Cristo, se da en el hecho de que a la muerte de Cristo en la cruz se desgarran las cortinas del templo. La gente no lo entiende, este hecho importantísimo. ¿Por qué? Esas cortinas representaban la separación de el lugar santo del lugar santísimo, un lugar a donde solo accedía el sumo sacerdote una vez al año. Y el hecho de que se rompen las cortinas indican que aquel lugar santísimo en donde se derramaba la sangre del cordero en la ceremonia de expiación para el perdón de los pecados del pueblo de Israel, pues ya no era necesario. Es decir, la función del templo de Jerusalén quedaba completamente destituida por Dios mismo. ¿Por qué? Porque ya no se centraba el plan de salvación solamente en Jerusalén y en el templo, sino que se abría a todo el mundo, se hacía universal, se hacía católico, eso significa católico, universal. No es que esté mal que ahora nosotros tengamos templos, es que el templo de Jerusalén como tal era el único en donde podía celebrarse el sacrificio del Cordero Pascual. Pero una vez que Cristo asume el papel del Cordero de Dios y se ofrece en sacrificio voluntario y perfecto, pues ya no es posible, ya no es necesario ningún otro sacrificio, porque ningún otro sacrificio va a ser perfecto como el de Cristo. Por tanto, el sacrificio de Cristo se convierte en un memorial, no un recuerdo, un memorial, el pasado hecho presente. Es decir, en misa nosotros no volvemos a vivir el sacrificio de Cristo, sino que nos unimos en el pasado al mismo sacrificio de Cristo, porque otro más ya no es necesario. Pero el hombre sigue pecando, el plan de salvación sigue, la Pascua, el Yom Kippur deben celebrarse hasta el fin de los tiempos. Y la única forma ya de celebrar la Pascua y el Yom Kippur, la expiación hasta el fin de los tiempos, es a través de la Eucaristía, en donde está presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo nuestro Señor en forma real, porque si no, no tendría sentido. Imagínate que después del sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados, pues como hacen los hermanos protestantes, pues jugar al sacrificio de mentiritas en el altar, pues no tiene ningún sentido. No tendría sentido. El único lugar en donde está real la presencia de Cristo es en la Eucaristía. Bueno, entonces, nuestros hermanos judíos mantienen todavía ese celo de los preceptos de Levítico, de Deuteronomio, la segunda ley, mantienen vivos esos preceptos como pecados graves. Nosotros sabemos ya que no es pecado grave no poner
incienso a diario, que además, entiéndase, no pueden hacerlo porque no hay templo. Así que, como vemos, ellos aspiran a reconstruir una vez más el templo y a volver a hacer los sacrificios que hacían para celebrar la Pascua y para celebrar el Yom Kippur, que ahora lo celebran de una manera simbólica. Espiritual quizá, pero simbólica. Bueno, el punto es que solo hasta que Dios dicta la ley hay pecado, cuando hay transgresión a esa ley. En hebreo, pecado significa errar, equivocarse. En latín significa tropezar. Pero lo que sí debemos tener claro entonces es que el pecado es una falta a Dios con pleno conocimiento y voluntad de ello. Es una transgresión libre y deliberada en contra de Dios, por muy leve que sea, por muy leve que sea. Por tanto, es necesario la confesión para poder regresar, para poder tener el perdón y poder seguir en una vida de gracia que nos permita mantenernos en el sacrificio siempre vigente de Cristo en la Eucaristía. La naturaleza esencial del pecado es y ha sido siempre la rebelión contra Dios, el querer ser como Dios es. Y el pecado primero de nuestros primeros padres se llama y se conoce como el pecado original. Ahora el pecado se le llama actual y se divide en pecado mortal y pecado venial, que veremos en 2 programas más. Del pecado original, del cual ampliaremos cuando veamos en su momento un estudio de todo el capítulo 2 del Génesis. Ya tenemos un estudio de todo el capítulo 1 de la creación. Bueno, cuando veamos el estudio del capítulo 2, ahí vamos a ampliar sobre el original. Pero lo que sí podemos decir nosotros de inicio es que el hombre ha sido creado por Dios con un propósito. El propósito de vivir. Todo le fue entregado al hombre para ese fin. Y ese bien sumo consistía en que aquel hombre tenía la gracia santificante. No conocía la muerte, no conocía el sufrimiento, gozaba de la plenitud. Era libre completamente, libre completamente. Nuestros primeros padres tenían solo un mandamiento, un único mandamiento. Y ese mandamiento era que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, el único mandamiento que Dios le dio a aquel hombre fue no experimentar las consecuencias del mal que se hace. Entiéndase así el pecado original. Ellos quisieron experimentar el mal. Y por supuesto, todo mal tiene consecuencias por efectos naturales. Todo mal tiene consecuencias. Mira, yo digo, todo el bien que hacemos en la sociedad tiene consecuencias, aunque no nos demos cuenta, dentro de la propia sociedad. Todo el mal que cometemos tiene un impacto, aunque no lo creamos, en toda la sociedad. Así es. Decía la Madre Teresa de Calcuta, tú puedes pensar que eres una pequeña gota en el inmenso mar, pero decía ella, piensa que sin esa gota el mar sería menos. Todo lo que hacemos repercute en la sociedad de una u otra forma. Debemos de tenerlo claro. Entonces nuestros primeros padres desobedecieron. Y ese fue un pecado, porque fue ir contra el mandamiento único que Dios les había dado. Y que además, como todos, era por el propio bien de ellos. Era por el propio bien.
Pero insisto, todo esto y el tema de la tentación, que no tocaré en esta serie de la confesión, lo vamos a ver al término de los sacramentos en el estudio del capítulo 2 del Génesis. Bueno, sabemos también que ese pecado fue perdonado. Sabiduría en el capítulo 10 nos dice, aquel pecado del hombre fue perdonado por Dios, pero tuvo sus consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Salieron del Edén. Bueno, ahora, de las consecuencias de ese pecado original nosotros nos liberamos a través del bautismo. Es decir, cuando nacemos y nos bautizan, nos dan la oportunidad de comenzar nuestra vida en una página totalmente en blanco, que iremos escribiendo, que iremos corrigiendo, borrando, pero se nos da la oportunidad de ello a través del bautismo. Todo dependerá de nosotros en la vida, todo. Y aunque pueda haber responsables, por ejemplo, la educación que den los padres a los hijos, aunque puede haber responsables indirectos, también es cierto que tú eres suficientemente inteligente para poderte encontrar con Dios y hacerte las preguntas claves que te den sentido de origen, de identidad, de pertenencia y sobre todo de destino. El no saber esto lleva en los países como Japón al vacío. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué? Porque no le hayan sentido. Agreguemos a esto el hecho de que viven una vida como en Corea del Sur, muy fuerte, con horarios muy fuertes, con exigencias sociales muy fuertes. Y se automatizan y no le hayan sentido a su vida. Y esto lleva a que el día de hoy, a nivel mundial, el suicidio es una de las principales causas de muerte en los jóvenes. Bueno, todo dependerá de nosotros, aunque pueda haber responsables indirectos en nuestra culpa. Si los padres no educan, teniendo la posibilidad de hacerlo en el tema de la fe a los hijos, van a dar cuenta pelo a pelo de esas ovejas que Dios les dio como padres, que eran sus hijos. Así que bueno, antes de ver el pecado mortal y el pecado venial, vamos a ver el día de hoy algo que se llama los pecados que claman venganza al cielo, que son 4, y luego vamos a ver cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El día de mañana vamos a reflexionar sobre si el ser homosexual es un pecado. Y ya pasado mañana vamos a tener directo el tema del pecado mortal y el pecado venial. Para entonces sí comprender la naturaleza del sacramento de la confesión. Bueno, pecados que claman venganza al cielo. Son 4. Tienen que ver con el asesinato, con la sodomía, con el oprimir a las viudas y a los huérfanos y con defraudar al trabajador. Todo esto, por supuesto, es de orden bíblico, no se los ha inventado nadie. Todos son pecados contra la sociedad. Y se les da ese nombre de pecados que claman la venganza al cielo porque así está indicado en la Biblia. Ejemplo del asesinato. Génesis 4:10. Después del asesinato de Abel, dice: la voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. El asesinato clama de Dios justicia, una justicia implacable.
más que venganza, podemos entender, clama una justicia implacable. La ira de Dios contra, entiéndase, contra el pecado, no contra el pecador. Hoy mismo lo vivimos en el tema del aborto. ¿Cuánta muerte de inocentes? Si no mal recuerdo, 60 millones de abortos en el mundo al año. 60 millones de voces que claman la justicia de Dios contra todos los responsables. No se lo ha inventado un padre, está en la Biblia. Con respecto de la sodomía, en aquella escena en donde va a ser destruida Sodoma y Gomorra, bueno, dice Génesis 19, versículo 13, dice, pues vamos a destruir este lugar porque se ha hecho grande su clamor delante de Yahvé. Eso es lo que dice contra el pecado de todo aquello que va contra la naturaleza. Porque entiéndase que la naturaleza establece un orden. Y ese orden no cumplido va a tener y a llevarnos a pagar consecuencias sociales. No lo vemos, no lo queremos ver, pero es una realidad. Todo aquello que atenta contra la naturaleza, yo les decía, para los judíos el pecado es todo aquello que rompe el orden de la naturaleza. Y aquí tenemos el ejemplo en Génesis 19:13 que tiene que ver con la sodomía. Vamos a reflexionar entonces en nuestro siguiente tema. Insisto, va a ser, ¿es pecado el ser homosexual? Bueno, vamos a ver qué dice la Iglesia al respecto. Bueno, otro de los pecados que claman la justicia al cielo es oprimir a las viudas o a los huérfanos, desatenderlos, olvidarnos de ellos completamente, no ver por ellos, no atenderlos. Este es un pecado gravísimo, pero cuando directamente hay opresión sobre las viudas y los huérfanos, se clama la justicia de Dios. Voy a poner un ejemplo que ahora se me ocurre. Fallece el esposo y queda viuda la señora, y inmediatamente le caen los parientes a pelear terrenos, a pelear lo que sea. Y empieza una opresión contra la viuda. Esto sucede. Ahora, otro ejemplo es aquellos que abusan. Esto se da mucho en Estados Unidos. Mucho se da lamentablemente en Estados Unidos. Existe la figura del tutor, y cuando hay algún huérfano puede ser llevado a una familia y esta familia acogerlo como parte íntegra de ella. Sin embargo, se da muchas veces, lamentablemente, que esto se usa por parte de aquellos que van a acoger a los huérfanos para abusar de ellos. Bueno, estos pecados claman la justicia al cielo. Y el otro es defraudar al trabajador. Defraudar al trabajador. Ahora, en cuanto a lo de las viudas y huérfanos, está establecido en Éxodo 20:22, no lo dije. Y dice, no afligirás a la viuda y al huérfano. Si lo haces, clamarán a mí, y dice Dios, fíjate, y no dejaré de oír su clamor. Ay de aquellos que han estado en estos supuestos. Ay de aquellos.
ahora sí vemos esto de defraudar al trabajador. Lo encontramos en Deuteronomio 24:15 y al respecto dice: no sea que clamen contra ti a Yahvé y te cargues con culpa. Hay que ser justos en todo sentido. Hay que ser justos. Los patrones deben ser justos, porque la vara de la justicia que ellos implementen será la propia vara con la que serán juzgados. Por supuesto, todos vamos a dar cuenta, y aquí entiéndase algo. Primero, ser cristiano no solo debe serse en el servicio que hagamos o en el hecho de ir a misa. Eso no funciona. Debe serse en todo momento. Y desafortunadamente muchas veces somos incapaces, teniendo dos túnicas, de ofrecer una a otra persona. Desafortunadamente. ¿Por qué? Porque son mías, porque yo las compré, porque... Bueno, este sentimiento no es un sentimiento cristiano. No lo es. Yo al menos he tenido, quiero poner el ejemplo, y porque fue hace más de 30 años, porque yo todavía no me casaba. Pero, por ejemplo, tuve la oportunidad de auxiliar a una persona y tal cual yo recibí el cheque, se lo entregué completamente a esta persona. Así que todos vamos a dar cuenta de lo poco que tengamos. No solo las personas que tienen. Por supuesto, el que tiene va a dar más cuentas. Desafortunadamente va a tener que dar más cuentas. O afortunadamente. Pero hay una concepción errónea, y esto lo vamos a ver cuando estudiemos Génesis capítulo 14, que vamos a ver el tema de la riqueza en ese capítulo 14 de Génesis. Hay una errónea percepción de la riqueza. La riqueza en sí, entiéndase, no es mala. Aunque el día de hoy, y desde hace poco más de un siglo, el socialismo, el comunismo, la izquierda exagerada, quieran señalar a la riqueza o a los ricos como malos. Entiéndase algo, por favor. La riqueza en sí no es mala. La riqueza en sí no puede ser mala. El que es bueno o malo, de acuerdo a su voluntad, es el ser humano. Así que la riqueza no es. En todo caso, la riqueza, poca o mucha, siempre antes de pertenecerle a la persona, pertenece a Dios, porque toda la naturaleza pertenece a Dios. Así que como administradores de lo que tengamos, vamos a dar cuenta. No vale de que merecimientos, yo lo tuve porque yo lo hice, porque yo fui muy bueno, etc. No lo vale. Eso es otra cosa. Qué bueno que haya gente que tiene talento, ambición sana en algún momento, para lograr metas, objetivos, sobre todo económicos. Pero de que vamos a dar cuenta peso a peso todos de lo que tenemos, que lo vamos a hacer. Pero entiéndase, la riqueza en sí no es buena ni mala, no es posible que lo sea. Sobre todo en un sistema en donde el valor nosotros lo damos a las cosas. Así que queda completamente fuera del orden. El que es bueno o malo es el ser humano. ¿Ok? Bueno. Todos vamos a dar cuenta y todos podemos representar en algún momento a la viuda que da los 2 céntimos en el templo. A la viuda. Entonces, entiéndase que todos podemos ser la viuda del templo. Todos. Todos. ¿Por qué? Además hay una connotación importante que se resalta en este ejemplo.
este ejemplo bíblico, porque dice la Biblia, el ser viuda representaba una gran dificultad social. Era una carga social el hecho de ser viuda, y la prosperidad de la viuda dependía completamente de la sociedad. Para que te pongas una idea de lo que significa, imagina que ahora tú dependes de la caridad de los demás. ¿Cómo crees que te encontrarías? Con toda esa dificultad, la viuda da lo que tiene en el templo y lo ofrece a Dios. Bueno, estos son los pecados que claman justicia directa al cielo. Vamos a ver, para terminar, los pecados contra el Espíritu Santo. Hay un momento en que debe hacerse una profunda reflexión en cuanto al hecho de que la oración de una persona pueda sanar de algún mal, de alguna enfermedad a otra persona. Es importante el discernimiento de esto. ¿Por qué? Nosotros sabemos que si hay fe verdadera, que si hay orden moral en nosotros, que si hay humildad, por supuesto que se pueden obrar milagros a través de nosotros, es decir, que nosotros seamos instrumentos del bien. Cuando vemos a una persona en intercesión que con suma humildad y con sumo deseo de bien se ofrece para ser instrumento a través de la oración y sanar a una persona, no debemos dudar de la obra de Dios en una sanación, sobre todo cuando entendemos que hay una profunda invitación anexa al hecho de una sanación física. Hay una invitación profunda a que aquella persona se acerque a enmendar su vida, que esté en la Eucaristía, que esté cerca de la iglesia. No podemos negarlo, que es Dios el que actúa, que es Dios el que sana. No podemos negar que sea obra del Espíritu Santo. Esto lo vamos a ampliar cuando veamos el tema del milagro. Pero Cristo dice, por sus frutos los conocerás. Por sus frutos los conocerás. Así que, reconocida la obra del Espíritu Santo a través de una persona que ha sido instrumento para la sanación, y negarlo se convierte en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Voy a poner un ejemplo más claro. Un sacerdote muy católico, un gran sacerdote cercano al dolor de su feligresía. Bueno, este sacerdote hace oración de intercesión por las personas. No solo que las invita a misa, que estén en la Eucaristía, que reconozcan a Dios. No solo que él se hace a un lado del hecho del milagro y dice, miren, yo no he obrado el milagro, ha sido Dios, yo soy instrumento a partir de la oración. Esta persona, este sacerdote, nosotros podemos tener claro que quien obra a través de él es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que sana. Bueno, pecados contra el Espíritu Santo. Mateo, capítulo 12, versículo 31. Los fariseos atribuyen al espíritu maligno el hecho de que Cristo nuestro Señor expulsase demonios. Esto es un pecado contra el Espíritu Santo. El padre Emiliano Tardif, que en paz descanse,
fue instrumento para obrar grandes milagros. Y cuando digo grandes milagros, les estoy hablando de haber curado y quedar probado un cáncer terminal. Fue instrumento para que, escucha bien, un ciego pudiera volver a ver. Para que un paralítico se levantara. Y recuerdo ahora cuando se trató del milagro, por ejemplo, del paralítico, el padre Emiliano Tardif, en algún sentido, se asustó cuando le llevaron al paralítico. Y recordó a aquel hombre que llevaron a Cristo en camilla, que bajaron de un techo por la fe de aquellos hombres en que Cristo podía sanarlo. El padre Emiliano Tardif ve al paralítico y dice, se asusta un poco y dice, no se puede. Pero al mismo tiempo recapacita y dice, es que no soy yo, es Dios. Y mantiene la fe y la confianza en Dios de que a través de la oración, en donde él siempre se apartaba del hecho, él decía, Señor, que yo sea simplemente el burrito por el cual tú entraste a Jerusalén. Él no buscaba protagonismos. Y empieza a hacer oración y aquel paralítico se levanta. Bueno, estos milagros públicos los realizó, y no solo ellos, realizó decenas y decenas, quizá miles de sanaciones, el padre Emiliano Tardif, que después va a fundar a la comunidad de siervos de Cristo vivo. Bueno, decenas de curaciones se daban a través de la oración del padre Emiliano Tardif, que no buscaba protagonismo y que invitaba a la gente a que fuera a la Eucaristía, a que creciera cristianamente, espiritualmente. Muy bien. El padre Emiliano Tardif pronto fue acusado de estafador. Pronto fue acusado de brujería. Y no solo por laicos o autoridades de salud, sino sus propios hermanos sacerdotes pidieron que por favor el padre Emiliano Tardif fuera llevado a otro país. Yo hoy puedo decir, en mi percepción, que el país más católico ha dejado de ser México. Quizá haya un gran número de bautizados, sí, pero el país más católico en este momento, me parece, es República Dominicana. Y probablemente mucho de este catolicismo en República Dominicana es gracias al padre Emiliano Tardif. El punto es que negar la obra de Dios, negar la obra del Espíritu Santo es una blasfemia. Por tanto, es un pecado contra el Espíritu Santo. Y desafortunadamente conozco a muchos católicos, incluiría a sacerdotes, que dudan de la obra del Espíritu Santo. Y no solo que duden de los milagros que se realicen a través de la oración, como en el caso del padre Emiliano Tardif, sino que además dudan de que a través de la oración el Espíritu Santo pueda sanar. De ese tamaño estamos. Así que bueno, pero además de esto, nosotros podemos reconocer los pecados contra el Espíritu Santo como 6 pecados. ¿Cuáles son? La desesperanza de la salvación. Hay gente realmente que supone que ya no hay salvación para él. Esta es obra persuasiva del demonio. Suponer que un gran pecador ya no pueda
encontrar la misericordia de Dios. Yo te digo de antemano, ahora que estamos en el tema del pecado y la confesión, que no hay pecado que no sea perdonado por Dios. La gravedad del que quieras, no hay pecado que con arrepentimiento y confesión no pueda ser perdonado por Dios. El problema, insisto, es que ahora la gente no quiere pedir perdón a nada. Suponer que no hay salvación para ti, esa desesperanza de la salvación, es un pecado contra el Espíritu Santo. Otro pecado. La presunción de la salvación sin merecimiento, todo lo contrario. Cuando alguien se asume virtuoso, muy bueno, cuando alguien se supone que ya está en el cielo, sin importar la gravedad de sus pecados, esto lo estamos viviendo hoy en la sociedad. Muchísima gente que está cometiendo pecados gravísimos, que piensa que no, y que piensa que Dios así los hizo, y que piensa que Dios así los quiere, y que piensa que así se van a ir al cielo. Con esta gratuidad que no existe, y que se promueve mucho, debo decirlo, en alguna forma dentro del protestantismo. Bueno, la presunción de la salvación sin merecimiento realmente que es un pecado grave contra el Espíritu Santo. Te invito a ver en el comienzo de esta serie una de las formas en como Martín Lutero, el gran apóstata y hereje, para algunos mal llamado reformador, cuál era su concepción del pecado. Bueno, ese es otro, la presunción de la salvación sin merecimiento. Tercero, negar la verdad de fe. Quien niega la verdad de fe es un pecado grave contra el Espíritu Santo. Y no solo eso, que ahora mismo en estos tiempos, no solo que se niega la verdad de fe de la Iglesia, por tanto de Dios, sino que se está intentando reescribir encima de la verdadera doctrina la propia. La propia. Esto es un pecado gravísimo. Negar la verdad de fe de la Iglesia. Dudar, o sea, y me voy a los católicos. O sea, hay un tema que voy a hacer, que ya lo tengo y en su momento lo grabaré, de todo. Mira, el mayor daño que se está haciendo a la Iglesia Católica lo están haciendo los propios católicos. Bien decía San Ambrosio, y lo he dicho muchas veces, no en sí, sino en nosotros es que se daña a la Iglesia. Hay cualquier cantidad de falsas doctrinas sobrescritas sobre la verdadera y la gente las adopta y asume que por medio de esa falsa doctrina va a encontrar la salvación. Bueno, ya se enterarán. Cuarto pecado contra el Espíritu Santo, la envidia de la gracia fraterna. ¿Qué significa esto? Cuando tú sientes envidia, y no solo envidia, celos, sino que además atacas a una persona que claramente está viviendo en absoluta gracia y que ha alcanzado metas buenas. Mira, yo pongo un ejemplo, mucho en oportunidades, cuando una persona sale de la droga y se vuelve a encontrar con aquellos que se drogaba, estas personas, en vez de sentirse dichosas porque una persona ha logrado salir del vicio, tratan de volverlo a jalar. Porque esta persona que ya se liberó de las drogas, pues se convierte realmente en una piedra en el zapato para aquellos que son incapaces de hacerlo. Así que tratan de jalarlo. Bueno, cuando una persona alcanza la gracia y otras personas lo atacan por celos,
la envidia de la gracia fraterna, es un pecado contra el Espíritu Santo. Y ya he dicho uno anteriormente, el padre Emiliano Tardif, al que sus propios hermanos sacerdotes, ya olvídate de los que no son sacerdotes, sus propios hermanos sacerdotes sentían celo y pidieron que fuera enviado a otro país. Pecado contra el Espíritu Santo. Otro pecado, la obstinación en el pecado. La obstinación en el pecado. El que no peca por debilidad, sino por malicia, que no le interesa. Aquel que no peca por tentación, sino por convicción. Bueno, esta obstinación en el pecado es contra el Espíritu Santo. La impenitencia final, sexto, la impenitencia final. Es decir, todo aquel que sabiendo que hace mal, no se arrepiente de sus pecados. Aquel que rechaza por completo toda posibilidad de perdón y salvación. Y yo agregaría, para terminar, en los pecados contra el Espíritu Santo, uno que me parece muy grave y se vive mucho en estos tiempos. Culpar a Dios de todos los males que hay en la tierra es un pecado grave contra el Espíritu Santo. Pásala bien. Yo soy Rodolfo y esto es Tú qué crees, de Laico a Laico, un espacio de evangelización que quiero compartir contigo y que estoy dedicando especialmente a mis nietos. Bendiciones, la paz quede contigo.